Hola, mi nombre es Ricardo Jonadab Díaz Juárez, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica de tercer semestre. En esta ocasión vamos a hablar de forma muy breve de lo que es la segunda ley de Newton. Hablando muy brevemente de quién era Newton, sabemos que era un físico matemático y astrónomo, que en 1684 presenta la primera gran obra de la física, conocida como Principios Matemáticos de Filosofía Natural, o Principia. En ella enumera tres leyes, que fue el principio de inercia, el principio fundamental y el principio de acción-reacción. En esta ocasión solo nos vamos a enfocar en la segunda, que es el principio fundamental. Este establece que las aceleraciones que experimenta un cuerpo son proporcionales a las fuerzas que recibe. Y la forma más común que le hemos visto es fuerza es igual a masa por aceleración. Pero vamos a ver un poco más a profundidad qué significa esto. Yendo directamente a su definición, podemos ver que la segunda ley de Newton o principio fundamental establece que la rapidez con la que cambia el movimiento lineal o la intensidad de su cambio es igual a la resultante de las fuerzas que actúan sobre él. En esta ocasión podemos ver que la sumatoria en F representa la fuerza total que actúa sobre el cuerpo en el intervalo de tiempo considerado. Toda esta fórmula se va a considerar por medio del sistema internacional, así que podemos determinar que la fuerza se va a tomar en newtons. Después tenemos a delta P, que representa la variación del movimiento lineal producida en el intervalo del tiempo considerado. Se puede calcular como la diferencia entre su valor inicial y su valor final. Algo importante es que P, que en este caso es movimiento lineal, también puede ser considerado como masa por velocidad y su medida es el kilogramo por metro sobre segundo. Después tendremos a delta T, que representa el intervalo del tiempo considerado, y su unidad, como ya sabemos en el sistema internacional, es el segundo. De hecho, como podemos ver, este principio relaciona matemáticamente las fuerzas con el efecto que producen, de tal forma que resulta importante entender y comprender este asunto para poder resolver cualquier problema de dinámica. Continuando con la explicación, podemos ver que justamente en esta expresión estamos dando por sentado que la fuerza total es constante en el intervalo delta t. En caso de no serlo, la expresión anterior nos proporcionará una fuerza total promedio. También hay que resaltar que las fuerzas no suelen ser iguales durante todo el intervalo de tiempo, por lo que nos resultará de utilidad una ecuación que nos determine la fuerza en un instante concreto de tiempo, que podemos verla aquí escrita como sumatoria de fuerzas igual al límite de delta t cuando tiende a cero, lo cual se traduce a delta p entre delta t igual a derivada de p con respecto a tiempo. Otro punto muy importante es que la fuerza instantánea total se puede obtener calculando la fuerza entre dos instantes de tiempo próximos, que sean tan próximos que su intervalo tienda a cero, es decir, lo que acabamos de explicar aquí. Eso es justamente la definición de la derivada y por ende que la segunda ley de Newton sea tan importante para la dinámica y también para la matemática. Retomando un poco lo dicho en la diapositiva anterior, entonces tenemos que la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en un instante es proporcional a la variación del momento lineal en ese preciso instante y actúa en dirección de esta, es decir, en la dirección de la variación de la velocidad. Ya lo hemos visto anteriormente. Sumatoria de F es igual a delta a dp o derivada de p con respecto a tiempo. Importante, nos lo menciona la bibliografía. Estrictamente hablando, la segunda ley de Newton solo es válida en sistemas de referencia inerciales. Para sistemas de referencia no inerciales es necesario incluir las fuerzas ficticias o fuerzas inerciales. Para ver completamente esta fórmula y a lo que queríamos llegar, vamos a tener en cuenta que cuando un cuerpo durante una interacción no cambia el valor de su masa, se obtiene la famosa ecuación de fuerza igual a masa por aceleración, que es de la que venimos hablando desde el principio. Para llegar a este resultado tenemos que saber que la sumatoria de F es igual a la derivada de P o del movimiento lineal con respecto al tiempo. Si recordamos, el movimiento lineal también puede ser llamado o redefinido como masa por velocidad. Entonces tenemos la derivada de la masa por la velocidad entre el tiempo. Lo podemos representar, para irlo simplificando, como masa por derivada de velocidad entre tiempo más velocidad por derivada de masa entre tiempo, lo cual nos va a quedar como un igual de masa por derivada de velocidad entre tiempo.
Sabemos, esto es muy importante, que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Entonces únicamente nos va a quedar masa por aceleración. Todo esto a partir del movimiento lineal y la derivada del mismo. Esta ecuación se conoce como ecuación fundamental de la dinámica de traslación. Es importante saber que ésta establece que si la fuerza resultante que se aplica sobre un cuerpo no es nula, éste experimentará una aceleración o lo que es lo mismo, un cambio en su estado de reposo de movimiento. Por último, la segunda ley de Newton nos permite definir la unidad de fuerza en el sistema internacional. El Newton, que se define como la fuerza que se aplica sobre un cuerpo de 1 kilogramo de masa para comunicarle una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado, lo cual se abrevia como un Newton o N mayúscula. Esto ha sido brevemente lo que es la segunda ley de Newton, explicado un poco más a fondo.